Hola, ya te estábamos esperando. Este es el sitio indicado para respirar el miedo. Suscríbete. Este es tu lugar. Tarde o temprano tu historia será parte de este canal. También tienes muchos videos aquí para varios maratones de noches completas. Atrévete a escucharlos. Esto es Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola, buenos días, tardes o noches, donde quiera que lean o escuchen este mensaje. Nunca he escrito al canal, pero llevo escuchándolos desde hace tiempo y quiero compartir mi historia con ustedes. Espero puedan leerme. Lamento si es muy extenso, pero les contaré todo lo que pasó y gracias por haberme aceptado en este canal tan aterrador. Me llamo Said. Resido en el estado de Aguascalientes y lo que quiero contarles sucedió hace ya 2 años, un mes de noviembre. Tenía 16 años y como toda chica normal tenía unas amigas. Cursaba la secundaria cuando conocí a la hermana de un compañero. Reservaré su nombre pero daré su apellido. Baez. Ella era una chica realmente agradable y callada. Nuestra amistad duró los 3 años de la secundaria respectivamente. Ella literalmente vivía en mi casa. Nos veíamos mucho y mi madre la quería como una hija más. Entrando a la preparatoria, por desgracia, no nos tocó quedar juntas, pero seguíamos viéndonos como siempre. Nuestra amistad podría decirse que era una de las mejores que tuve. Era una de las pocas amigas que tenía junto a su hermana menor, que también se juntaba con nosotras. Yo era la mayor de las 3. Baez, 1 año menor que yo, y su hermana 2 años menor que ella. Cursaba el 3er semestre de la preparatoria cuando pasó algo que hasta ahora sigue marcando mi vida. La tristeza y el no saber lo que realmente pasó con mi mejor amiga. Al ir ambas en diferentes escuelas, solo nos veíamos en las tardes para hablar. Aunque vivíamos cerca, yo la visitaba cada que podía por lo mismo. Pero un día me sentí realmente ansiosa por verla. No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que algo le había pasado a mi amiga. Total. Esa misma tarde fui a su casa para visitarla, pues hacía 1 semana que no las veía a ella y a su hermana. Al tocar su puerta, me encontré con la hermana menor totalmente sola en casa. Se me hizo extraño, ya que su hermana y hermano llegaban temprano, y su madre a esas horas ya estaba con ella. Al entrar, me dijo que Baez había tenido una emergencia en la preparatoria. Algo dentro de mí me decía que aquello iba por mal camino. Me comentó que Baez había tenido como una especie de crisis en la preparatoria, que la misma escuela tuvo que llamar a la ambulancia. Yo creí que había sido un accidente, pero no fue así. Lo que me contó ese día me puso a pensar demasiado. Me dijo que Baez, mientras exponía una materia, se quedó observando un punto fijo en el salón. De pronto se desmayó. Todos fueron en su rescate y la hicieron despertar pocos minutos después. Pero mi amiga parecía ida y decían que hablaba incoherencias diciendo que había algo que le estaba siguiendo. De la nada comenzó a gritar, a decir que no sabía dónde estaba ni conocía a ninguno de sus compañeros. Rápidamente la llevaron a un hospital. Y de ahí ya no había noticias de ella. Ese día solo supe eso, y al caer la noche su madre llegó y nos dijo que mi amiga estaba bien, pero que se quedaría en el hospital para observación. Durante los siguientes 2 días estuve con su hermana para saber sobre mi amiga. A mí no se me hacía normal y esperaba que no fuera nada malo. Aquel día su madre llegó de cuidar a mi amiga y nos dijo que podríamos ir a visitarla para verla, ya que incluso en el hospital no dejaba de decir nuestros nombres, el de su hermana y el mío. Con permiso de mi madre fuimos a visitarla,
pero al ser menores de edad no nos dejaron sino hasta el día siguiente. Total, me quedé a dormir en su casa para poder ir temprano en la mañana, ya que su padre nos llevaría y nos ayudaría a entrar. Esa noche no pude dormir bien en la habitación de mi amiga, y en la madrugada me despertó un ruido en la ventana. Eran unos golpes algo fuertes, y no quise asomarme por miedo. Puedo decir con certeza que esa habitación tenía un ambiente pesado. A la mañana siguiente nos fuimos al hospital, la mamá, el hermano, la hermana y yo, donde después de una hora esperando, pudimos pasar a escondidas de los vigilantes, por así decirlo. Primero pasó el hermano, luego la hermana, y al final yo. Solo teníamos 10 minutos para verla, ya que al ser menores de edad, y ella estando en una sala donde había más enfermos, no querían arriesgarse. Al subir yo me sentía nerviosa, y mucho, pues lo que se decía de mi amiga en el hospital no me hacía sentir mejor. Yo solo quería que ella estuviera bien. Al bajar del elevador y llegar al piso donde se encontraba, logré ver a mi amiga, y una gran sonrisa se asomó en sus labios. Pero noté algo muy extraño en ella. Se veía un poco más regordeta. Según nos dijeron, fue por el suero que le habían dado en esos 2 días. Que era muy notorio, pues ella era bajita y muy delgada para su edad. Pero lo que más me intrigó fue ver que la tenían atada de las muñecas a la camilla. Al principio no quise decir nada, pues la esposa del padre de mi amiga me dijo que solo hiciera como si no viera nada. Báez, al verme, se puso inmediatamente feliz. Casi lloro al verla. La abracé. Le hice las típicas preguntas de hospital, si estaba bien o no, y al ser su hora de almuerzo, su madre estaba con ella y comenzó a darle de comer. Yo solo la veía comer y le decía que se recuperaría pronto, que quería verla fuera de ese lugar para poder comer sushi. Mi visita fue rápida, y al despedirme de ella me fui al elevador. No sabía por qué, pero al ver la mirada de mi amiga ese día, parecía que no era ella. Sentía que había algo de maldad y burla en ella, y el que la tuvieran atada me ponía a pensar más. La tarde de ese día me quedé en casa de Báez. Le tenía que hacer compañía a su hermana. A ella la llamaremos Andrea, pues al estar sola le daba un poco de miedo. Cuando estábamos solo ella y yo, me confesó algo muy aterrador. Lo había notado después de salir del hospital, pero no me dijo nada hasta entonces. Ella me dijo que Báez estaba atada a la camilla porque en las noches anteriores, exactamente en la madrugada, se levantaba y comenzaba a gritar, a alterarse de un modo que se hacía daño a ella misma. Su mamá era quien vivía esas experiencias de su hija. Era tal que mi amiga despertaba a las demás personas de esa planta. También me contó que en esas noches mi amiga llegaba a vomitar, a decir groserías y maldiciones hacia todas las personas que se acercaban a controlarla. Llegó incluso a golpear a un camillero que obviamente era más grande y corpulento que ella. Eso a mí me sorprendió bastante. La verdad, no podía creerlo. Mi amiga duró 10 días en el hospital. Le hicieron todo tipo de exámenes, todos con el mismo resultado. Mi amiga estaba sana, pero sus ataques eran cada vez más seguidos, al grado de tener que mantenerla con suero para dormir. La mamá de Andrea le dijo en una ocasión que una noche se puso a rezar porque lo que le pasaba a Báez no era normal. Se puso a orar por ella. Dijo que era de madrugada y que se suponía debía estar dormida. Pero mientras rezaba, Báez tomó sus manos, lo que la hizo parar. La madre, al verla, notó que su hija la veía con un odio inmenso, y con una voz firme, llena de rabia y coraje, le dijo: «Cállate, perra. Detesto que reces. Lo odio». La madre, sorprendida ante aquello,
pues mi amiga nunca le había hablado así. Le hizo darse cuenta que su hija no tenía algo médico, sino algo más aterrador. En esos días hospitalizada pasaron muchas cosas que hasta llegaron a nombrar a mi amiga la chica poseída, pues todo el personal sabía que sus palabras y ataques no eran comunes en una chica tan pequeña. Lanzaba maldiciones, y una vez con el mismo camillero, el cual se puso a rezar cuando le daban esos ataques, se le quedó mirando fijamente y le dijo algo que a todos les heló la sangre. No importa cuánto recen, no importa cuánto hagan, ella ya es mía y arderá conmigo en el infierno al igual que su hermano. Me los llevaré. Andrea me comentó que en ese momento el camillero le enfrentó y le dijo que no se llevaría a nadie, mientras Báez se reía de una manera macabra, logrando que esa vez se hicieran los ojos totalmente blancos, que en sus ataques lo que más le enojaba era que rezaran, y su madre llegó a hacerlo. Había momentos en los que mi amiga estaba lúcida y le pedía a su madre rezar con ella, pero había otros en los que cada rosario que su madre le ponía, ella se los arrancaba, los rompía diciendo que le quemaban de una manera horrible. Su madre nos decía que ver aquellos ataques de su hija era algo traumático y horrible, porque podía ver cómo la garganta de su hija se hinchaba de una manera anormal, que solo le pedía a Dios que la curara, que la salvara de aquello. Nosotras no podíamos hacer mucho, pues al no dejarnos entrar al hospital, solo escuchábamos lo que pasaba, pero al parecer la madre de mi amiga no quería contarnos. En ese tiempo, yo pasaba casi todo el día en casa de mi amiga porque me importaba mucho. Incluso a mi madre le afectaba que mi amiga estuviera en el hospital. Hablando por WhatsApp una noche con Andrea, me mandó un audio con un mensaje que decía: «Oye, escucha esto. Hay una voz al final». Y al escuchar el audio, se podía oír a Andrea hablar sola en su casa. Todos ya creíamos que lo que le pasaba era algo diabólico. En un momento del audio, Andrea llegó a preguntar: «¿Eres tú quien quiere llevarse a mi hermana? ¿Qué le has hecho?». En eso, en el silencio se escuchó una voz tan macabra que aunque fueron solo unos segundos, me heló la sangre. Parecía algo de inframundo lo que contestó. Dijo: «Quemar». Y después se escuchó caer una olla de la cocina. Al ir con Andrea al día siguiente, me dijo que estaba totalmente sola y que se asustó porque se escuchaba muy claro. Realmente ir a su casa me daba miedo. Sentía que desde la habitación en donde dormía una ocasión, me miraban, y era algo que simplemente no podía explicar. En ese tiempo, la mamá comenzó a ir con personas que curaban para pedirles ayuda para su hija. Pasados los 10 días, llevaron a Báez con una curandera que les dijo que ya no podía hacer nada por ella. Tenía algo muy malo, y que eso era inevitable. Pero la familia no se dio por vencida, y la llevaron con unas personas que oraban, que hacían exorcismos. Le dijeron a la madre que mi amiga había hecho junto con otras amigas de ella un pacto con una ouija, que supuestamente una chica de nombre Emma había entregado a mi amiga por el pacto. Desde ese día la madre no dejó que viniera aquella chica, ni que recibiera nada de ella, pues creían que había pasado algo. Cuando Báez salió del hospital, su padre se la llevó a su casa, pues decía que el mal estaba en casa de la mamá. Las cosas paranormales se hicieron más intensas en aquella casa, pues de la noche a la mañana, en la habitación de mi amiga, en la pared, se podía ver claramente una cara de un demonio. Yo la vi, y de solo verla daba miedo. Yo había estado ahí, y nunca antes la había visto. Tenía unos grandes cuernos y una gran sonrisa burlona.
Daba mucho miedo. Se caían las cosas, y Andrea me decía que en las madrugadas escuchaban a alguien tocarles la puerta. También llamaban a la ventana 3 veces, y cada toque era más fuerte que el anterior. En mi casa mi madre solo le pedía a la santa porque Baez se curara de aquello y que yo no me trajera nada de su casa. Una mañana, para irme a la preparatoria, me desperté llegando a oler como a quemado. Sí, a quemado, ahora en mi casa. Yo creí que era algo que habían quemado en la calle, pero al salir de mi casa no llegué a oler nada. Eso me hizo pensar demasiado. 5 días después, como era común, fui a la casa de mi amiga. Al llegar, todos los familiares estaban afuera de la casa. Me quedé con ellos, y adentro de la casa todo estaba a oscuras. Yo creo que esperamos como media hora, y unas personas salieron junto con la madre de mi amiga. Logré ver que Baez estaba adentro. Estaba junto a su padre. Yo me emocioné porque creí que al fin volvería a casa. La madre se quedó hablando con aquellas personas, y cuando al fin pudimos entrar a la casa, me sorprendí. Me duele el recuerdo de mi amiga así. Ella era tan viva, tan alegre, con mucha vida por delante. Ahora estaba totalmente delgada. Los huesos se le notaban. No miento, no exagero si digo que quizás pesaba unos 20 kilos. Su piel era amarillenta. No podía hablar. No podía moverse por sí misma. Su mirada fija. No podía creer que en tan solo 5 días de estar con su padre haya perdido tanto peso y de esa manera. Al ver su barba y mejillas, tenía costras de golpes. Al preguntar a Andrea qué le había pasado, el padre contestó que ella se los había hecho con la cama, como cuando frotas tus manos para darles calor. Mi amiga hizo eso, pero frotando su barbilla en el colchón de la cama con mucha fuerza. Esto ocurrió durante uno de sus ataques. Yo simplemente no podía decir nada de aquella impresión sobre su aspecto. Su padre le daba de tomar agua. Hablábamos con ella, aunque ella no respondiera nada. Podía ver en su mirada que ella ya no era ella. Y aunque no quisiera admitirlo, sentía una opresión en el pecho que me decía que mi amiga no sobreviviría. No quería pensar así y no dije nada. Es más, solo sonreía y le decía a mi amiga que debía ser fuerte para poder ir a Japón, pues ese era su gran sueño. El padre se la llevó como a las 12 de la mañana. Yo me fui igual a casa, con esos pensamientos. Al llegar a casa, esperaba que me regañaran. Aún así le conté a mi madre todo lo que pasó. Le conté cómo encontré a mi amiga en su casa. Ella me creyó. Me dijo que no tuviera muchas esperanzas de ver mejor a mi amiga. Me dio tristeza. Yo no quería pensar así. Casualmente esa noche no pude dormir realmente nada. Me despertaba al sentir que algo me veía. Tenía un terror inmenso, al igual que una gran tristeza. Esa noche soñé que mi mejor amiga venía a mi casa. Me decía que no se quería ir, que quería quedarse. Yo solo le respondía que se podía ir, que yo la vería después. Pero ella se aferraba a mí, y juro que en el sueño nos dimos un abrazo realmente largo. Yo solo quería llorar. Así estuve toda la noche, con ese sentimiento en el pecho hasta que amaneció. Ese día no fui a la preparatoria, pues estaba muy decaída, muy mal realmente. No quería pensar que mi mejor amiga se fuera de este mundo, pues en esa etapa yo ya tenía una depresión, ya que 3 meses atrás mi padre había fallecido
y no me estaba yendo bien en la escuela. Durante aquel día yo solo me distraje y trataba de estar, aunque mi madre me notaba extraña. Le conté del sueño. Esa noche, como a las 9, recibí una llamada al celular de mi madre. Al contestar, escuché una respiración extraña, masculina, cavernosa. Luego de un par de segundos de silencio, al fin la voz de Andrea, solo para darme la mala noticia. Llegué con la familia a darles mi pésame. Después de verla y de ver su cuerpo inerte en el ataúd, casi al final del funeral nos salimos a tomar aire. Andrea me platicó que mi amiga había muerto a las 4 de la mañana, en casa de su padre. En ese momento, yo lo relacioné con mi sueño. Lo que yo había soñado era mi amiga despidiéndose de mí. Ella no quería irse. Me dijo que no quería. Andrea mencionó que no me avisó temprano porque les habían dado a mi amiga en la tarde para velarla. Esa noche me dijo que su padre, noches atrás, había vivido muchas cosas paranormales, que mi amiga se levantaba en la madrugada y se quedaba frente a la cama de su padre mirándolo con odio. Mi amiga siempre tenía un olor en la piel como algo echado a perder, por más que la bañaran o por más jabón que los curanderos le daban. Además de que vomitaba demasiado. No podía comer nada ya, por eso se había puesto tan delgada. La tenían que cuidar como a un bebé, y aunque no quisieran, la ataban a la cama para que no se hiciera daño ella misma. También me contó que llegaron a sospechar que yo la había entregado a un demonio porque era su amiga más cercana, pero lo rechazaron cuando los curanderos me vieron. Andrea me dijo que incluso 2 semanas antes de todo, mi amiga le decía que veía una figura negra, muy alta, de ojos rojos que la veía de una manera que le daba miedo, que todas las noches la veía, la acechaba, que olía a quemado, un olor muy penetrante, que esa cosa le hablaba diciéndole que se la llevaría. Baez tenía miedo, pero no le quería decir nada a su madre para no asustarla, para no preocuparla de más. La causa de la muerte no la supieron. Solo se les dijo a las personas que había muerto naturalmente. Yo sabía que mi amiga no había muerto así, pero nadie sabía si presionaron a mi amiga para que diera su alma a un demonio, o si fue una de las exmujeres del padre, pues éste siempre prometía amor eterno a sus amantes, y con ninguna se quedaba. Pero la última que tuvo la dejó con el corazón roto, y le dijo al padre que se lo pagaría con lo que más quiere en la vida. Pero, a ciencia cierta, nunca supimos qué pasó. Yo creo que algo la orilló a hacerlo. Una semana antes de que todo aquello pasara, mi mejor amiga me preguntó: «Oye, ¿puedo vender mi alma al diablo?». Eso me sacó de onda porque ella era muy inocente sobre esos temas. Yo solo le dije que el diablo siempre cobra todo al doble o al triple, en el momento que él quiere, y que hacer un pacto era darle fecha a tu muerte. Al final todo fue muy triste, pero incluso después de los rosarios de mi amiga se seguían escuchando cosas en su casa. La cara del demonio en la pared se quitó después de 1 año, y raramente yo me llegaba a despertar en la madrugada una noche al mes. Yo creí que era algo normal, pero me pasó varias veces durante los siguientes 12 meses. Me despertaba siempre a la misma hora, 4 de la mañana, como si algo me despertara o me mirara. Y siempre, casualmente, era en las fechas de aniversario de la muerte de cada mes de mi amiga. Pero eso me daba miedo, y nunca se lo conté a nadie. No sé si fue por mi amiga o no, pero esto no ocurrió con la muerte de mi padre. Ya no he hablado tanto con Andrea, pero según me dijo, dejaron de pasar cosas en su casa, y que ahora llevan como protección una medalla para cualquier cosa.
Sin duda esta experiencia fue lo que más me ha marcado hasta ahora. Y con mis 18 años puedo decir que los demonios existen. No supe realmente qué hizo mi amiga o qué le hicieron, pero sé que ahora a ella se la llevaron muy joven y que nadie sabrá exactamente lo que pasó con ella.